Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. Bueno, y nos quedó material de anoche, decíamos, conferencia, disertación, diálogo abierto con los candidatos a defensores del pueblo. Allí estuvieron la mayoría, aunque faltó una decena, aparentemente por lo que repasábamos, una decena de los 27 candidatos, 17 habrían estado presentes, unos 10 faltaron a la cita de una rica charla para seguir mejorando el accionar de esta herramienta democrática que es la Defensoría del Pueblo, con quien evidentemente trajo mucha experiencia y conocimiento al respecto y que pudo volcarlo ante los candidatos. Y también dialogó con la prensa previo a dicha disertación. Brindó una breve conferencia de prensa antes del inicio de la disertación que vamos a escuchar ahora de parte de Alejandro Amor, ex defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también expresidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Nación, bueno, que como bien dijiste, mucha experiencia y abriendo también un poco la mente de alguna manera, digamos, de todo lo que puede o no hacer el defensor del pueblo. Así que vamos a escuchar lo que decía Alejandro Amor. Las defensorías del pueblo son instituciones que están en desarrollo y retroceso al mismo tiempo, de acuerdo a las situaciones de cada país. Creo que es claro por qué razón. Cuando hay una institución que defiende derechos y garantías y hay gobiernos que asumen actitudes autoritarias a pesar de haber sido electos democráticamente y comienzan a funcionar cada vez más profundamente con decisiones alejados del marco democrático, las defensorías del pueblo, uno de los objetivos centrales que tienen es el cierre. Así ha ocurrido en varios países. Al mismo tiempo, es sorprendente el alto grado de desarrollo y sobre todo en países muy complejos en cuanto a la situación social. Por ejemplo, México. Cuando fui presidente de todos los defensores de la Argentina, hace muy poco, y era defensor del pueblo de la ciudad, establecí un acuerdo estratégico con la Defensoría del Pueblo de México, que son creadas a semejanza de la Defensoría del Pueblo de la Argentina. La Argentina tiene una vasta influencia en toda Latinoamérica sobre la creación de la institución Defensoría del Pueblo. Pero la verdad que ser defensor del pueblo de la Argentina puede ser una situación difícil. Ser defensor del pueblo en México o defensora del pueblo es realmente, les digo, una situación en la que no es que la vida está en juego. Cuando hicimos el Congreso en México, que estaba el defensor del pueblo de la nación, y casi todos los defensores y defensoras del pueblo de todo México, faltaba uno. La semana anterior al evento le volaron la casa, mataron al defensor, a la mujer y a los hijos, porque estaba investigando, ustedes recordarán, un hecho del secuestro de unos chicos de una secundaria que aparecieron, muertos. Es decir, el ejercicio de la Defensoría del Pueblo en México no es lo mismo que en la Argentina. Por eso el reconocimiento por el valor de quienes lo ejercen. La misión fundamentalmente de ellos está hoy, ellos hablan de una guerra civil en México, tiene más de 250.000 muertos como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico, y uno de los puntos centrales de cualquier defensoría es identificación de cadáveres y recuperación de personas secuestradas. Lo mismo que en Colombia, el Defensor del Pueblo de Colombia, una institución fundamental en Colombia con un poder que le dio el prestigio de lo que le aportó a la gobernabilidad de Colombia. Él fue el que llevó el acuerdo adelante con el gobierno y con la FARC. Y él fue el que hizo los intercambios de las personas secuestradas con las personas que tenían las fuerzas de seguridad
institucionales o parapoliciales. Bueno, ser defensor del pueblo de Colombia también es difícil. Volviendo a la Argentina, digamos, ¿qué importancia tiene hoy ser defensor del pueblo de localidades como por ejemplo Vera? El defensor del pueblo de una localidad tiene una responsabilidad sobre la localidad, o la defensora del pueblo, pero ninguna defensora o defensor se mueve solo en el marco de la localidad. Primero se mueve en un marco general de la Argentina y también en un contexto internacional. Todas las defensoras y defensores del pueblo tienen que saber que la autoridad superior de nosotros no reconocemos autoridad. No la reconocemos porque lo establece la Constitución Nacional. Pero sí hay una autoridad por encima de nosotros que tiene mucho que ver con la ética, la moral, que es el Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y de ahí emanan permanentemente directrices para las defensorías del pueblo de todo el mundo. Yo tuve la suerte de que estuviera Michelle Bachelet como Alto Comisionado, y de ahí emanó una de las normas, una de las directrices más importantes aplicables en este momento a la Argentina, porque yo se lo transmití en aquella oportunidad a la ministra Patricia Bullrich, cuando era ministra del expresidente Macri, que es las directrices para los observatorios de las marchas políticas o sociales. Y ahí esas directrices establecen claramente las obligaciones que tienen quienes van a manifestar, las obligaciones de las fuerzas de seguridad y los protocolos que deben cumplir, y las obligaciones de la Defensoría para que ambos, quienes se movilizan y quienes tienen la responsabilidad de fuerzas de seguridad, cumplan. Bueno, esta directriz se la entregué en aquel momento a la ministra Bullrich y está vigente. Lo aclaro, está vigente. Bueno, por eso una defensoría de una localidad de la Argentina, de una ciudad, sea cual fuere, está en el marco de normativas internacionales. Después está en el marco de normativas nacionales, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales, que es de carácter nacional. Después está en el marco de normativas provinciales, que las hay muchísimas. Bueno, podría dar de otras provincias, pero también he visto, y después vamos a hablar sobre la Carta Orgánica de Oberá, que me pareció excelente el desarrollo sobre la Defensoría. Y después están las misiones. A los defensores del pueblo, ustedes habrán visto que en la Constitución, cuando habla, dice atribuciones del Poder Ejecutivo, facultades del Poder Judicial, competencias del Poder Legislativo. De las defensorías dice las misiones de la Defensoría. ¿Por qué se ha utilizado este término? Bueno, porque la Constitución le da a las personas que van a ocupar la Defensoría misiones, porque las decisiones del Ejecutivo son obligatorias, las leyes son de cumplimiento obligatorio, los fallos judiciales son de cumplimiento obligatorio. Las decisiones, las resoluciones que dicta una defensora o un defensor no tienen carácter vinculante, pero tienen la fuerza que le da el ejercicio de quien está cumpliendo el rol, de su comportamiento ético, de su comportamiento moral, de su respeto a las instituciones, su respeto a la diversidad, su respeto a que hay que entender que el defensor del pueblo, una vez que asume, puede tener el partido que tenga antes de entrar. Una vez que asumió, tiene que suspender su afiliación partidaria. Deja de ser parte de un partido y pasa a ser defensor de derechos y garantías constitucionales. Y puede venir una persona de un partido, de otro partido o de ningún partido. Y la responsabilidad es defender los derechos de esa persona. Por lo tanto, es muy importante entender que la fuerza de una recomendación de una defensora o de un defensor tiene que ver con su conducta. El que es defensor tiene que tener una conducta clara. No puede haber un defensor que se tuerza ni en su ejercicio, en la función, y tampoco en su vida privada. La vida privada también vale porque uno, cuando es funcionario público, la vida privada queda condicionada por el rol que ejerce. Se escuchó por ahí que la Defensoría del Pueblo no defiende a particulares, pero en el caso, por ejemplo, en que un colectivo vaya o afecte, digamos, a un particular,
¿Cuál es la postura del defensor del pueblo en este caso? No conozco el caso, obviamente, que me estás mencionando, pero sí te puedo dar, por ejemplo, casos muy claros en los que me tocó intervenir. Ustedes recordarán cuando se generaban en la avenida 9 de Julio las manifestaciones de las organizaciones sociales y había un cruce con las fuerzas de seguridad importante y nosotros intervinimos hasta que logramos un acuerdo. ¿Y qué había ahí? Una colisión de derechos. Estaba el derecho de las personas a manifestarse por su reclamo, por la necesidad, falta de trabajo, por lo que fuere, y el derecho de las personas también a transitar libremente para poder llegar a su propio trabajo o a su vivienda. En ese momento, la verdad que es muy difícil. En una balanza uno puede decir, ¿puedo pesar los valores y definir que un valor es superior al otro? En este caso no, porque yo hasta te diría, de este lado se pelea por el trabajo y de este lado también se pelea por el trabajo, porque yo llego tarde, pierdo el presentismo y pierdo parte de mi ingreso. Bueno, ¿qué es lo que uno tiene que buscar ahí? El equilibrio y la responsabilidad de los dirigentes, que la verdad que lo logramos, que fue muy importante. Participaba Beliboni, participaba Pérsico, doy los nombres de los jefes de los movimientos sociales. E hicimos un acuerdo que fue, no se cortaba la avenida 9 de Julio y no se interrumpía el Metrobús, que era justamente el corazón del transporte de ese lugar. Bueno, esto que parece una cosa menor, una soncera, en la ciudad de Buenos Aires era tremendo porque era todas las semanas un conflicto y hubo mucha racionalidad. Bueno, a partir de que yo dejé el cargo, yo ya no tuve obligación de continuar con eso. Pero digo, cuando hay colisión de derechos, colisiones, dos derechos que están vigentes, existen, uno no puede pesar los derechos. Uno tiene que entender que el defensor o la defensora tiene un rol clave. En general, las normas establecen que uno de los roles, para mí el central, obviamente, es la conciliación, la mediación y el arbitraje, que son tres mecanismos distintos. Para mí el rol central es la mediación, porque la mediación, a diferencia del arbitraje, es voluntaria. Si ustedes dos tienen una diferencia y los invito a que hagan una mediación, los dos vienen porque quieren venir. Y el que tiene diferencias y acepta venir a una mediación, ya está aceptando que de lo que él está reclamando, de lo que vos podés estar reclamando o él, en algo va a ceder, porque si no, no venís a una mediación. Por lo tanto, hay que aprender a que en la mediación es el lugar en donde más esfuerzo hay que poner. Los conflictos se superan socialmente cuando tenemos vocación de sentarnos en una mediación y ser francos. Bueno, tengo algo para ceder, bueno, cedo. Tengo algo para ganar, bueno, gano. Pero aprender al valor de la mediación. Ese es un rol central y lo reivindico porque fue el rol que tuvo el defensor del pueblo de Colombia. Decirles acá que agarraba un ómnibus, iba él manejando porque nadie quería ir, se metía en la selva y traía a las personas, fue un ejercicio de mediación muy importante. Bueno, restableció lo que en Colombia era una guerra abierta, un combate abierto, no me acuerdo cómo lo denominaban ellos, y realmente es un rol importante. Tal vez parece exagerado por lo que significó eso. Puede haber mediación adentro de un edificio donde tenés problemas entre dos vecinos por una filtración en una medianera. Bueno, se tiene que mediar eso. Hay que tener vocación. En este caso, ¿el defensor del pueblo actúa sobre ese problema entre dos vecinos? ¿O sí. No? Sí. En términos de la Constitución no hay un solo problema en la que los defensores del pueblo no tengan obligación de participar. No tengan obligación de participar. El defensor del pueblo o la defensora del pueblo tiene obligación de estar en cualquier conflicto de la sociedad, sea cual fuere. Y entendiendo algo fundamental. Aunque ese conflicto sea entre instituciones y un particular, por ejemplo. Con mucha más razón, porque la institución siempre tiene más poder que el particular. Si a alguno de ustedes le toca tener un diferendo con una empresa multinacional, no voy a dar un nombre para que no caiga, sí, y vamos solos, ¿cuál es la capacidad que tenemos? Ninguna. El defensor del pueblo lo que te da en ese momento es un apoyo como para poder equilibrar y establecer una posibilidad de que tus derechos sean convalidados. Todo lo que estamos acá en esta sala,
firmamos contratos de adhesión para los seguros de los coches, para montones de cosas. ¿Qué libertad tiene nuestra voluntad para la firma de esa? Ninguna. Es o firmás esto o no lo firmes. Ahora, ¿querés el seguro contra todo riesgo del coche? Firma esto. ¿Quién pone las condiciones? La empresa. ¿Cuál es tu posibilidad frente a esa empresa de ir a reclamar si hay un granizo? Ninguna. Bueno, el defensor del pueblo se tiene que meter. ¿Te sorprende que en Misiones se haya elecciones para poder elegir al defensor del pueblo? En otras localidades no es así. Es más, es el único lugar del mundo. ¿Cómo surge la figura del defensor del pueblo en la mayoría de los lugares? El defensor del pueblo es una figura, hay una confusión con el ombudsman. El ombudsman es una figura de los países escandinavos que tenía que ver con el siglo XIX, en la que las monarquías, en pleno proceso de recuperación del poder, buscaron a alguien que pudiera intermediar en nombre de ellos, nombrado por ellos, con lo que eran los sectores de la burguesía de Noruega o de Suecia en ese caso. O sea, el ombudsman en realidad no era un defensor del pueblo, sino de los intereses de la monarquía. Bueno, allí se interrumpía la grabación entonces con Alejandro Amor, justo cuando nos poníamos a escuchar esa diferenciación que hacía con lo que entendíamos era el antecedente válido para las defensorías del pueblo, que fue el ombudsman de los países nórdicos. Y por ahí él planteaba distancia o diferencia de una cosa con la otra, y nos llamó poderosamente la atención esto de que el único lugar en el mundo donde la ciudadanía elige al defensor del pueblo. Qué raro, ¿no? Me parece que no sé si es así, creería que no, pero bueno, si lo dice en Posadas también se elegía defensor del pueblo, o se elige defensor del pueblo. Me parece que se refería al país, a la Argentina, más que Oberá puntualmente, ¿no? En lo que quería decir, porque destacaba esto, y aparte fue presidente de varias defensorías del pueblo también. Claro, Sí. Bueno, pero en otros lugares no se elige, como acá, con el voto ciudadano. Pero tampoco somos el único lugar del mundo, porque Posadas también entiendo que se San que Vicente, se elige. hay otro municipio también que tiene defensor del pueblo. En una disertación, la de ayer, en la que por ahí de algunas frases que destaco de lo que dijo, podíamos mencionar cuando se refirió a que el defensor del pueblo tiene que ser totalmente apolítico, y decía, el diálogo es fundamental. No es ir a pelear con el que esté, ni con quien esté, sino que uno puede ir mal o enojado, recto, por cual tal tema, pero tiene que ir sentarse y hablar, y el diálogo es fundamental. Y decía, justamente, poder ser o representar a un partido político, pero al día siguiente, cuando asumiste tu función como defensor del pueblo, ya dejaste de serlo. Porque lo que tenés que hacer es defender al pueblo, justamente, ¿no? Obvio. Entre otras cosas, muy y acérrimo defensor de los derechos de la mujer. Lo veíamos ayer en algunos momentos de la charla en la que se dirigía a los candidatos y le decía, ustedes como defensores del pueblo también tienen que defender eso, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, todo ese tipo de cuestiones en las que también tienen que involucrarse y hacerse cargo justamente de este tipo de cosas. Después hacía diferencias entre otras cuestiones, como por ejemplo que cuando él era defensor del pueblo de Cava, él tenía autoridad sobre las fuerzas de seguridad. Decía, yo podía hacer allanamientos. Y instaló la idea de que la Defensoría del Pueblo se promueve casi como un cuarto poder, en el que también tiene alguna que otra facultad de que por ahí el Ejecutivo puede realizar, el Legislativo, porque promueve también algún tipo de ordenanzas. Decía, bueno, justamente, son algunas cosas que quizás estos poderes no quieren hacer y se las van dejando a un defensor del pueblo. Lo pueden hacer también. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el abogado Moreira, que es uno de los candidatos, que reflexionaba tras esa charla que pudieron mantener unos 17 candidatos a la Defensoría del Pueblo. De los 27 que tiene Oberá, habrían existido ayer unas 10 ausencias.
Pero bueno, un abogado como Moreira nos dejaba su impresión de esa charla, de ese diálogo que organizó el Círculo de Periodistas Ignacio Escurra anoche en el auditorium de la Facultad de Ingeniería, cuando ya son las 10:15 en todo el país. Cuentas Claras, el programa más informativo de la provincia. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.